Seguimos con el panel 1. A continuación vamos a tener a María Blasco, directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Muy bien, María, te dejo, tienes la presentación. ¿Es en inglés o español? En español. Vale. La presentación la mandé, pero no sé cómo accedo. Bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación, es un honor estar aquí. Gracias también a José Luis y a Audrey porque han introducido muy bien el tema que nos ocupa, ¿no? Y el tema que nos preocupa los que estudiamos el envejecimiento. Y si puedo tener la primera diapositiva, que creo que están ya puestas ahí, sería abajo, ¿no? Ponerlo en presentación, aquí. Bueno, como hemos oído ya esta mañana, yo creo que es evidente que el origen de la mayor parte de las enfermedades que nos matan, quitando las enfermedades transmisibles o infecciosas, es el proceso de envejecimiento de nuestras células, que resulta al final en el mal funcionamiento de los tejidos, en la enfermedad y en última instancia en la muerte. Y esto podría ser el origen de muchas enfermedades diferentes, incluido el cáncer, ¿no? Por eso en un sitio como el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas nos interesa entender el envejecimiento. En la siguiente diapositiva, por favor. Es que voy a tener que pasar las diapositivas, si no va a ser muy incómodo. Esta es la manera en cómo vemos el problema. El envejecimiento sería la causa y las enfermedades serían la consecuencia de esta causa, ¿no? La causa, obviamente, las causas del envejecimiento tienen un componente genético, aunque veremos que también un componente muy importante epigenético, a través de los modos de vida y a través de factores epigenéticos que ocurren en nuestro organismo. La siguiente diapositiva. Estas serían las causas, que pueden ser, como he dicho, la siguiente diapositiva. Bueno, decía que las causas del envejecimiento es lo que hay que entender y estudiar. Por una parte, esto nos va a decir identificar marcadores que nos digan a qué velocidad van envejeciendo los individuos, pero también podríamos hacer algo que es intentar modular esta velocidad de envejecimiento, si conocemos las causas. En otras palabras, por ejemplo, podríamos alargar el tiempo de juventud de un organismo, y esto, de hecho, se ha utilizado en el campo de envejecimiento para demostrar que algo es importante para el envejecimiento. Solo si, cuando lo modificas, consigues alargar la vida de un organismo, entonces está realmente hablando de una cosa que es importante para el envejecimiento. Y esto es un experimento que se ha hecho muchas veces, el intentar alargar la vida de organismos para demostrar que realmente estamos estudiando algo que es importante para el envejecimiento. Pero realmente el objetivo sería, una vez que ocurren estas enfermedades, ser capaces quizá de curarlas o de frenar su progresión haciendo intervenciones que sabemos que son importantes para retrasar el envejecimiento. De esta manera poder curar enfermedades incurables, ¿no? Muchas enfermedades degenerativas tipo fibrosis de distintos órganos o tejidos no sabemos cómo realmente revertir o curar. Y lo mismo para las enfermedades neurodegenerativas y para muchas otras enfermedades del envejecimiento. La siguiente diapositiva. A lo largo de estos años ha estudiado cuáles son estas causas moleculares del envejecimiento. En el año 2013 publicamos esta revisión, 3 investigadores españoles, que se llama los rasgos del envejecimiento, y uno de los rasgos primarios del envejecimiento lo definimos como el acortamiento de unas estructuras que protegen nuestros cromosomas, que se llaman telómeros. Estos telómeros son esenciales para mantener la integridad del material genético, pero la vida está diseñada de tal manera que cada vez que nuestras células se multiplican para regenerar los tejidos, los telómeros son cada vez más cortos. Y este acortamiento telomérico causa otras causas moleculares del envejecimiento. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí la siguiente. Esta revisión fue revisada recientemente en el año 2023, incorporando otras causas moleculares del envejecimiento.
Pero el mensaje que quería dar aquí es que aunque hay muchas causas diferentes que causan el envejecimiento, pensamos que aquellas que causan daño en nuestro material genético, y entre ellas están este acortamiento progresivo de los telómeros, que es un daño persistente, un daño que no es reparable, sería de las causas, pensamos, de las causas primarias de este proceso de envejecimiento. Hay una actividad enzimática que se llama telomerasa, que es esencial para la vida porque cuando se forma un nuevo individuo, esta telomerasa se activa y resetea los telómeros del nuevo individuo para que tenga una vida normal. La telomerasa, después del desarrollo embrionario, se silencia y por esto los telómeros se acortan en la mayor parte de órganos y tejidos. Pero podríamos pensar que la telomerasa es una especie de antídoto contra ese proceso de acortamiento telomérico y esto tiene relevancia en mi charla. La siguiente diapositiva. Si miramos los telómeros de las personas que hay en esta habitación, veríamos que con la edad los telómeros los tenemos cada vez más cortos porque nuestro organismo se ha tenido que regenerar más veces para curar el daño y ahora sabemos que este acortamiento telomérico es limitante para la vida porque hay personas que nacen con telómeros mucho más cortos porque son mutantes para telomerasa o para proteínas que son importantes para el mantenimiento de nuestros telómeros. Son unas enfermedades que se llaman síndromes teloméricos o telomeropatías. Incluyen enfermedades en muchos órganos y tejidos, pero una de las más prevalentes quizás sea la fibrosis pulmonar y me voy a centrar en ella como un modelo de enfermedad que se podría beneficiar de entender por qué se produce el envejecimiento. Pero incluso si no somos mutantes para telomerasa, nuestros telómeros se van a cortar y este acortamiento telomérico, varios grupos, incluido mi grupo, hemos demostrado que puede ser un buen biomarcador de este proceso de envejecimiento y que puede tener un valor pronóstico para distintas patologías. La siguiente diapositiva muestro que de mi grupo salió una compañía que se llama LifeLens. Vamos a tener a Enrique Samper a continuación hablando de esta compañía, que es de las primeras compañías que salió para medir los telómeros, para dar una indicación. Muchísimas gracias, mucho mejor. Para dar una indicación de cómo iría esta velocidad de envejecimiento, porque esto puede ser una alerta para la detección temprana de distintas patologías. Antes de que se encontraran las enfermedades humanas, realmente mi trabajo y el trabajo de los grupos de Carol Greider y Ron de Pino, realmente demostramos que los telómeros eran causantes del envejecimiento utilizando modelos animales. Hicimos ratones que no tenían telomerasa, que tenían telómeros cortos, y estos ratones tenían un envejecimiento prematuro, por lo tanto los telómeros cortos causan envejecimiento en ratones y hemos visto que también en humanos. Pero realmente el experimento importante, como he dicho al principio, no es hacer que un organismo envejezca antes, eso puede ocurrir por muchos motivos, sino realmente aumentar su longevidad. Esta es la prueba de fuego de que algo realmente es importante para el envejecimiento y este experimento lo hicimos en mi grupo en el año 2008. Hicimos ratones transgénicos que expresaban el gen de la telomerasa junto con otros genes, pero veíamos que el expresar el gen de la telomerasa hacía que se retrasara el envejecimiento en estos ratones. Y estos ratones, pues a una edad de un ratón viejo, de 2 años, tenían distintos parámetros, digamos, físicos, como los de un ratón joven. Y, de hecho, a los 3 años de edad, la mayor parte de los ratones normales estaban muertos, sin embargo, estos ratones con telómeros largos, la mitad de ellos todavía estaban vivos, con lo cual era la prueba de que el mantenimiento de los telómeros, en este caso con telomerasa, podía retrasar el envejecimiento. Esto que hemos visto que ocurre en ratones y humanos, nos preguntamos en mi grupo cómo de general sería en la naturaleza. Para que cualquier cosa sea, yo creo, importante, tiene que tener un correlato en la evolución y en la naturaleza. Y entonces nos propusimos mirar distintos parámetros de los telómeros en distintas especies de aves y mamíferos, que sabéis que son muy distantes evolutivamente, y ver si había algún parámetro asociado a los telómeros que pudiera explicar su longevidad. Y lo que vimos fue que la longitud telomérica al nacimiento no explicaba la longevidad, pero lo que sí que explicaba la longevidad en todas estas especies de pájaros y mamíferos era la velocidad a la cual se acortaban los telómeros de una especie, que es muy diferente en unas especies a otras. Y que además se podía ajustar a una función matemática, que es una ley potencial. Es como si la vida la pudiéramos explicar con una función matemática solo con un factor, que es la velocidad de acortamiento. Y aquí nos dimos cuenta de algo que creo que es muy interesante, que es que especies muy distintas evolutivamente, con una genética muy distinta, tenían la misma velocidad de acortamiento telomérico y tenían la misma longevidad. Por ejemplo, flamencos y elefantes tienen
la misma longevidad, unos 70 años, y también comparten la misma velocidad de acortamiento, mientras que un ratón y un elefante, que genéticamente son mucho más próximos, son mamíferos, en cambio tienen longevidades muy diferentes porque tienen velocidades de acortamiento telomérico muy diferentes, ¿no? Con lo cual, esto diría que un factor epigenético, que es esta velocidad de acortamiento telomérico, explica la longevidad mejor que la genética. ¿Qué pasa si tenemos telómeros cortos? ¿Cómo podemos pensar en algún tipo de estrategia terapéutica para poder curar enfermedades asociadas al envejecimiento? Y aquí lo que se nos ocurrió, en colaboración con el grupo de Fátima Bosch, que es una experta en terapia génica, fue activar la telomerasa en el organismo adulto utilizando vectores de terapia génica. En este caso utilizamos vectores adenoasociados que no son integrativos y van a permitir la expresión del gen de la telomerasa en el organismo de una manera temporal. Conforme las células se multipliquen, se va a ir diluyendo este gen de la telomerasa y, por lo tanto, solo en unas pocas divisiones celulares actuará la telomerasa, reseteará los telómeros y nuestra expectativa es que esto fuera suficiente para alargar la vida, para retrasar las enfermedades, sin causar enfermedades indeseables como, por ejemplo, el cáncer, ya que esta telomerasa se va a diluir, se va a eliminar de las células. Hicimos este experimento en el año 2012 y vimos que cuando tratábamos con una sola inyección intravenosa, estos ratones con telomerasa tenían telómeros más largos, tenían menos daño y se retrasaban distintas patologías del envejecimiento, incluido el cáncer. El cáncer sabemos ahora que también es una enfermedad asociada al envejecimiento y en la medida que seamos capaces de retrasar el envejecimiento también disminuimos la incidencia de cáncer. Y no vimos ningún efecto secundario negativo de esta terapia porque de hecho los ratones vivían más, tanto en un grupo de mediana edad con un grupo de ratones jóvenes, después de la terapia génica con telomerasa, aumentó la vida media y la vida máxima, lo cual nos dice que esto no tiene ningún efecto negativo sobre los ratones, al contrario, aumenta la longevidad. Lo que hemos hecho otras maneras de intentar demostrar que los telómeros largos no son malos, y una manera que tuvimos de hacerlo, en mi grupo también trabajamos en pluripotencia, se ha mencionado antes a Shinya Yamanaka y la pluripotencia, porque he dicho antes que la telomerasa se activa en nuestro organismo en un momento para resetear nuestros telómeros. Ese es el estadio de blastocisto, donde las células de la inner cell mass activan telomerasa y resetean los telómeros, pero esto se puede reproducir in vitro con el llamado reprogramming, ¿no? Y en mi grupo vimos que cuando se hacía este reprogramming, los telómeros se alargaban por la telomerasa y nos dimos además cuenta de que si manteníamos estas células en este estadio de pluripotencia, los telómeros se podían llegar a alargar más allá de la longitud normal de la especie en las células pluripotentes. Y esto nos pareció muy interesante porque ahora nos permitía coger estas células con telómeros ultralargos, digamos, y hacer un ratón, intentar hacer un ratón que cuando naciera ya naciera con telómeros más largos. Y esto lo hicimos cogiendo embriones de 8 células, agregando células con telómeros normales o telómeros largos, y así obteníamos ratones que eran al principio quimeras, tenían una parte de sus células con sus telómeros naturales de la especie y otra parte de sus células con unos telómeros muchísimo más largos. Este es el ojo y ahí pueden ver que hay unas células con unos puntos rojos mucho más fuertes, esos son los telómeros. Pues bien, esas células del ojo tienen unos telómeros mucho más largos que células adyacentes que serían las naturales, las normales del ratón. Y así hicimos ratones con distintos grados de quimerismo y vimos que estos ratones vivían más, tenían menos cáncer esporádico, menos cáncer inducido. Y aquí recordad que lo único que hemos hecho ha sido, no hemos activado telomerasa, simplemente hemos hecho que nazcan ratones con un porcentaje de sus células más largos y eso ya demuestra que esto alarga la vida. Lo que hicimos a continuación fue proponernos, unos años más tarde, hacer ratones 100% con sus telómeros más largos de lo normal. Y esto pues, lo conseguimos haciendo ratones que eran... Todas sus células venían de tener telómeros muy largos y vimos lo mismo, que vivían más, que tenían menos cáncer y además aquí vimos también menos envejecimiento metabólico y de alguna manera todo esto nos indica que tener telómeros más largos no es malo para un organismo, sino que realmente hace que se viva más y que se esté más protegido de las enfermedades, ¿no? El por qué no tengamos nosotros telómeros más largos de los que los tenemos, hay que buscar explicaciones quizá evolutivas, pero no es debido a que sea malo tener telómeros más largos. Esa era la importancia del experimento anterior. Lo que estamos haciendo ahora es probar esta terapia génica con telomerasa en distintas patologías del envejecimiento. Mostramos que tenía un efecto terapéutico en infarto de miocardio, en anemia aplásica asociada a telómeros cortos,
y más recientemente nos hemos centrado en fibrosis pulmonar, una enfermedad degenerativa del pulmón, por la cual las células del pulmón ya no son capaces de regenerarse, se produce una cicatriz y esto termina produciendo la muerte del paciente. Aquí fue muy interesante el descubrir, el grupo de Mary Armanios y Cristín García descubrieron que había familias con muchos casos de fibrosis pulmonar que tenían mutaciones en telomerasa. Y esto rápidamente puso el origen de esta enfermedad o de un porcentaje importante de casos de esta enfermedad en los telómeros cortos. Y nuestra manera de verlo es que los telómeros cortos, seguramente que ocurren asociados al envejecimiento o a estas mutaciones en telomerasa, van a sinergizar con daño al pulmón, fumar, contaminación, etcétera, matando las células del pulmón, que son las que tienen que regenerar. Y ahora veréis que nosotros identificamos las células alveolares tipo 2 como las relevantes, creo que lo pongo a continuación en la diapositiva, y si no hay regeneración, pues hay una inflamación, fibrosis, y es lo que produce la fibrosis pulmonar. Los fármacos que hay ahora van a bloquear la fibrosis, pero no son curativos. La enfermedad de los pacientes sigue progresando y terminan muriendo por fibrosis pulmonar. Y no son efectivos porque sigues teniendo telómeros cortos, esto impide que las células madres regeneren y, por lo tanto, por eso no somos, creo, capaces de curar la fibrosis pulmonar. Entonces, lo que identificamos en una colaboración con AstraZeneca, Estados Unidos, es cuál es la célula de origen de la fibrosis pulmonar asociada a telómeros cortos, y vimos que las células importantes eran las células alveolares tipo 2 o neumocitos tipo 2, porque solo cuando inducíamos disfunción telomérica en neumocitos tipo 2 se producía fibrosis pulmonar en ratones. En ningún otro tipo celular parecía relevante. Esto nos dice que es ahí donde tenemos que dirigir la telomerasa para poder curar esta enfermedad en pacientes, ¿no? Y lo que estamos haciendo es, primero demostramos en un modelo de ratón que tiene fibrosis pulmonar asociada a telómeros cortos y que creo que es el modelo de ratón más parecido al humano, porque en este caso se produce la fibrosis asociada a telómeros cortos y, de hecho, lo están probando estos ratones. Estamos trabajando para Moderna, por ejemplo, que también tiene programas de activación de telomerasa, utilizando estos ratones. El caso es que vimos que cuando estos ratones los tratábamos con telomerasa, una vez ya diagnosticada la fibrosis pulmonar, éramos capaces de curar o frenar la progresión, incluso revertir la fibrosis pulmonar en ratones, ¿no? Mientras que en los ratones que habíamos tratado con el placebo, con el vector de terapia génica vacío, la fibrosis progresaba, una fibrosis severa, ¿no? Se rescataban la inflamación, se rescataban rutas de fibrosis, incluso podíamos ver que se rescataban marcadores moleculares asociados a fibrosis pulmonar, como daño, como senescencia celular, etcétera. Incluso podíamos aislar las células alveolares tipo 2 del pulmón tratado con telomerasa y veíamos que ahí se rescataban distintas rutas de inflamación y de daño en el DNA y se activaba la telomerasa, ¿no? Con lo cual, esto nos está diciendo que si vamos al origen, que son los telómeros cortos, podemos rescatar o revertir todos los procesos moleculares celulares asociados a la fibrosis pulmonar, y esto pues, nos anima a pensar que la terapia génica puede ser una estrategia terapéutica para fibrosis pulmonar. Aquí teníamos una preocupación, es, bueno, vamos a poner telomerasa en el pulmón, esto a lo mejor puede curar la fibrosis pulmonar, pero al cabo del tiempo a lo mejor puede producir un cáncer, porque se ha mencionado antes que los cánceres activan telomerasa para poder ser un cáncer. No es posible que haya un cáncer sin que haya telomerasa, porque las células tienen un límite de divisiones y el cáncer pues, realmente es la demostración de que la telomerasa es necesaria para la capacidad de división aumentada o indefinida. Y aquí lo que hicimos fue un experimento de seguridad, digamos, que sería a la vez que poníamos telomerasa, activábamos un oncogene en el pulmón, Carras, que va a producir cáncer de pulmón en ratones, o poníamos telomerasa primero y después poníamos Carras para ver si telomerasa aumentaba el riesgo de cáncer. Y vimos que ni en el experimento donde poníamos telomerasa antes, ni si la poníamos a la vez que el oncogen, se producían ni más tumores, ni tumores más agresivos en los ratones, y por lo tanto esto indica que la telomerasa en este experimento explícito, pero en otros anteriores donde hemos puesto telomerasa en ratones nunca hemos visto más cáncer, al contrario, vemos menos cáncer en ratones. Esto nos ha llevado a intentar hacer vectores humanos que vayan a tratar pacientes con fibrosis pulmonar, y para ello fundamos una compañía hace un par de años que se llama Telomer Therapeutics, con la Autónoma de Barcelona, que también está invertida por el CDETI, y que nuestro objetivo es utilizar estos vectores de terapia génica con telomerasa para curar fibrosis pulmonar. Y si tenéis más interés, aquí podéis ver la página de la compañía.
Yo es que creo que me estoy pasando del tiempo. Esto lo voy a pasar, quizá, disculpadme, son cosas todavía sin publicar. Lo que quería decir es que otra enfermedad que se puede beneficiar de esta terapia génica con telomerasa es la fibrosis renal. Aunque en el caso de fibrosis renal tenemos diálisis o trasplantes renales, tampoco sabemos realmente cómo revertir o frenar la progresión de una fibrosis renal. Y aquí en mi grupo demostramos que los telómeros cortos también están en el origen de la fibrosis renal. Esto lo publicamos hace unos pocos años y también generamos modelos de ratón donde vimos que los telómeros cortos eran los causantes de fibrosis renal. Y estos modelos nos han permitido descubrir que telómeros cortos producen fibrosis en el riñón, mientras que en las mismas condiciones de daño, si los telómeros son normales, no se produce fibrosis. Y también nos ha permitido descubrir algo interesante, que es que cuando los telómeros son cortos producen un cambio de identidad celular, aumentan la plasticidad celular en un proceso que se llama epithelial to mesenchymal transition, que también es común al cáncer, dándonos claves de quizá por qué los telómeros cortos pueden favorecer tanto el cáncer como enfermedades del envejecimiento. Y esto, como digo, lo publicamos recientemente y también indica que esta terapia génica con telomerasa puede valer para fibrosis renal, y aquí también hemos identificado las células de origen, que son las células epiteliales del riñón. Y ya termino con el COVID, porque se ha mencionado el COVID por parte de José Luis. Nada más aparecer esta pandemia, yo empecé a leer, por supuesto, como todos los científicos, empezamos a leer todos los papers que salían sobre el COVID, y a mí me llamó mucho la atención que rápidamente se vio que pacientes que se curaban de la enfermedad viral, o sea que ya no tenían el virus, podían quedar, algunos de ellos, con fibrosis pulmonar o fibrosis renal. Y estudiando la literatura, descubrí que este virus se infectaba precisamente en los neumocitos tipo 2, que es donde sabíamos que los telómeros cortos eran relevantes para iniciar fibrosis. Y como se ha dicho también anteriormente, el COVID es una enfermedad que tiene un componente de envejecimiento, porque mata más según la década de vida en la cual nos infectamos. Y en medio de la pandemia fue muy difícil, pero conseguimos al final tener sangre del hospital de pacientes en el Hospital de Campaña de Madrid, en IFEMA, y pudimos ver que los pacientes que tenían síntomas más severos eran los que tenían también telómeros más cortos en sangre. Se publicó un estudio en paralelo también en Bélgica, con exactamente los mismos resultados. Y ahora ya en pacientes, en pulmón de pacientes que han pasado COVID o no han pasado COVID, hemos visto que hay fibrosis. Los que han pasado COVID tienen signos de fibrosis, y que esta fibrosis además correlaciona con longitud telomérica. Mayor fibrosis a telómeros más cortos en el pulmón, ¿no? Lo cual podría indicar que también esta secuela tan severa del COVID, que es fibrosis pulmonar, se podría beneficiar también de estrategias de activación de telomerasa, ¿no? Como la terapia génica con telomerasa. Y esto lo voy a pasar, aquí termino. Este es mi grupo en el CENIO. Y me gustaría agradecer a todo el grupo, pero especialmente también mencionar a Fátima Bosch. Y no sé por qué aparece lo de Drug Discovery, esto no aplicaría a esta diapositiva. Tengo que decir que en mi grupo también estamos intentando destruir los telómeros en el caso de las células del cáncer, y también hay una ventana terapéutica para ello, y tenemos un programa de inhibidores de proteínas de protección telomérica. Muchas gracias. Muchas gracias, María.